Pasarán las naciones cuando vean la casa de Dios, corriendo hacia la paz de su reino, gritando que el Señor ya llegó. Vamos, subamos al monte, vamos a ver al Señor. Vamos, subamos al monte y a los que Cristo es la vamos, verdad. subamos al monte, vamos a ver al Nosotros Señor. activamos esta Vamos, subamos verdad al en monte nuestro y corazón. nos guiará. Lávanos con tu fuego santo, que tu fruto pueda brillar. Todos los que en Sion han quedado vivirán por ti en santidad. Vamos, vamos. Según San Lucas capítulo 8 versículo 11, allá vamos a estar viendo la palabra de Dios. Lucas 8, 11. El tema de este mensaje de esta mañana es: el diablo está enojado conmigo. Yo quiero que diga conmigo: el diablo está enojado conmigo. Es que el diablo está enojado con todos los aleluyas, hermano. Ahora, si la gente pues no aleluya, pues el diablo no hay ningún problema. Pero el que se decide servir a Cristo, el diablo está enojado con él. Y el diablo está enojado conmigo. Todos los que se deciden seguir a Cristo, el diablo está enojado. Aleluya. Dice usted: ¿con quién está enojado el diablo? Con la gente que andan ahí. No, con eso no hay ningún problema. El diablo está enojado con los que le sirven a Cristo, con los que deciden poner un stop, hermano, a una vieja vida y servirle al Señor de los cielos, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Lucas 8, 11. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Gracias, Jesucristo, por tu palabra, en el nombre del Señor. Pueden sentarse, hermano. El diablo está enojado conmigo. Aleluya. Aleluya. Por esta porción bíblica, por esta parábola que Jesucristo les está explicando a los discípulos acerca del reino de Dios y quiénes son verdaderamente sus discípulos, quiénes son verdaderamente los que han entendido el reino de Dios. Por esta palabra que está aquí me doy cuenta y he visto en la iglesia del Señor Jesús cómo el diablo se enoja con la gente cuando la gente quiere tomar una decisión en sus vidas. Mientras estamos cómodos, mientras estamos ahí tranquilos, mientras no le estamos haciendo la guerra a Satanás, mientras todo está a su favor, no hay ningún problema para el reino de las tinieblas. Pero hay un problema en el reino de las tinieblas. Es cuando la gente decide con todo su corazón servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y esa fue la palabra que Jesucristo les explicaba a los discípulos en la parábola del sembrador. Que el sembrador salió a sembrar la semilla, y la semilla es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es predicada en todo el mundo para testimonio, para que la gente sepa que hay salvación, para que la gente sepa que hay un Dios que nos ama a nosotros y que nos ama incondicionalmente, tal como somos. Ahora, muchos que no entendían el reino de Dios, Jesús les explicó en esta parábola acerca del reino de Dios.
las diferentes personas que se asoman a las congregaciones o a algún lugar donde se predica Cristo, ¿por qué el evangelio no funciona en la vida de muchos? Si quieres saber por qué el evangelio no funciona en la vida de mucha gente, lee esta parábola que Jesús aquí lo explica muy claramente. Todo depende del corazón del oyente. ¿Cuántos alaban a Dios? Todo depende del corazón del oyente. Porque en la parábola los discípulos no entendieron lo que estaba hablando Jesús cuando explica la parábola del reino. Y los llamó a los discípulos y a los dijeron: explícanos a nosotros la parábola. ¿Qué es lo que quiere decir? Y lo que me llama la atención, viendo la parábola, leyendo la parábola detenidamente, es que todos oyeron la palabra. Todos oyeron el mensaje. Pero el mensaje no está en solo oírlo, el mensaje está en retenerlo, la palabra de Dios. Todos los que aparecen aquí oyeron el mensaje. Y cuando va el primero que aparece aquí en la Biblia, en lo que leímos que Jesús está explicando aquí, habla de lo que junto al camino. La palabra que fue que la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo, se la comieron. Las aves del cielo tipifican demonios que quieren sacar a la gente de la palabra oída, la palabra de Dios, la palabra que produce vida, mis amados. La palabra de Dios produce vida. Aleluya. Y Jesús dice: hay un diablo que quita lo que fue sembrado del corazón del oyente. Sé que cuando oyen la palabra de Dios, ellos van y oyen la palabra de Dios. Pero luego el diablo quita su corazón. La palabra que, ¿para qué? Para que no crean y se salven. Dígame lo que estamos aquí. Ustedes que es cristiano, que hace muchos años, ¿cuánta gente usted tiene que pasan por las congregaciones y oyen una palabra? ¿Cuántos convertidos hay en las campañas de los grandes predicadores? ¿Cuánta gente pasan aceptando a Jesucristo como Señor? ¿Qué es eso? Oyen la palabra, sí la oyen, pero después viene el diablo, el enemigo, y le quita lo que fue sembrado. ¿Dónde? En el corazón. Porque Jesús nos lleva a un rumbo, Jesús nos lleva a un destino eterno, bueno, de salvación. ¿Y qué es lo que el diablo hace? Quitar eso. ¿Para qué? Para que no se pierdan y para que ellos no se salven y se pierdan y no crean el evangelio de Jesucristo. Aleluya. Y aquí este tipo de personas son los que están diciendo: no, el evangelio no es para mí, eso no es para mí, eso es para otro. Pero el evangelio es para todo aquel que cree. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Entonces lo primero, que el diablo está enojado con nosotros, todos los que estamos en este lugar, por supuesto, es que no ha podido arrebatar la palabra de nuestro corazón. Por eso el diablo está enojado, porque de cierta manera no ha podido arrebatar la palabra de nuestro corazón. El diablo ha luchado para que él nos sacara la palabra que nos fue sembrada en nuestro corazón, pero él no ha podido sacarla. Y por eso es que el diablo está enojado conmigo y está enojado con usted. ¿Cuántos alaban ese nombre? Cuando el diablo no logra sacar la palabra del corazón de un individuo, el diablo se pone enojado, porque el diablo dice: a este yo no puedo con este, no sé. Este tiene algo, que será lo que tiene este. ¿Sabe qué es lo que tiene ese? La palabra de Dios no cayó junto al camino, cayó en su corazón y la guardó, la retuvo, porque dice que es el que la guarda y la retiene con perseverancia. ¿Cuántos adoran su nombre? ¿Y cuántos han visto personas así, hermano, que se asoman en esa manera? Este trabajo es arrebatar la palabra de Dios. Lo primero que el diablo hace, momento en la vida, y lo vemos repitiendo en la vida de una persona, es arrebatar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se arrebata la palabra de Dios, arrebata la fe. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios.
gente que a veces está quedada, hermano, en el evangelio se quedaron atrás. Y dice, a mí nunca se me olvida una vez que la pastora estaba motivando a una persona que se había quedado atrás. Le dice, es que tu fe está muerta. Le dije, qué palabra de sabiduría. Y tú necesitas, le digo, oír la palabra de Dios para que se avive tu fe. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Hay una cosa que nosotros queremos crecer en fe. Si usted quiere crecer en fe, usted tiene que retener, hacer, oír la palabra de Dios y retenerla. ¿Quiere crecer en fe? La palabra de Dios. ¿Cuántos están conmigo? ¿Qué es lo que hace el enemigo? Entorpecer el mensaje. Miles de predicadores hoy en día están entorpeciendo el mensaje de la palabra de Dios, enviando a gente por rumbos diferentes. ¿Para qué? Para que no se pierdan, para que se pierdan y no vean la luz de Cristo. Y algunos dicen, no, pues yo estoy en la iglesia y estamos en unción y estamos en poder. Pero la Biblia dice algunas cosas con respecto a eso. Algunos tendrán comezón de oír a maestros que por estrategia de hombre, algunos apostarán de la fe en los últimos días, escuchando a doctrinas de demonios. Usted va a ver que hoy en día si hay un buen grupo que, no sé si por su ignorancia o por lo que sea, pero están escuchando doctrinas de demonio. Aleluya, Jesús. Si Jesucristo no hubiera sabido eso, el Señor no hubiera explicado esa palabra. Pero Él sabe que en los últimos días apostatarán a la fe. Aleluya. El que no cree en la verdad, dijo el Señor, creerá en la mentira. Un espíritu de mentira lo arropará. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento había espíritus de mentira que estaban listos para decirle a Jehová, gáname a mí, envíame a mí? Hermano, el espíritu de mentira yo lo voy a convencer a él. Ya que no quiere creer en la verdad, pues lo voy a convencer con la mentira. Entonces la mentira, hermano, anda por ahí también. Anda por ahí. La mentira ha desviado muchos ministerios, mucha gente. La mentira los ha llevado por rumbos diferentes. ¿Para qué? Para no creer en la verdadera salvación de la que habla Jesús. Momento, Jesús está hablando de cristianos que retienen la palabra oída y la guardan en su corazón. Palabra en el nombre del Señor. Estorbar el mensaje de la palabra del Señor. Sí, se estorba el mensaje de la palabra del Señor. ¿Qué es lo que hace el diablo, hermano? Es experto para estorbar mensajes. Diga conmigo, estorba el mensaje. Pero aquí no lo va a estorbar, aleluya. Confunde el mensaje, confunde la gente. ¿Sabe que en los últimos años, hermano, hay muchas iglesias que han sido confundidas? Porque ha aparecido de todo en estos últimos años. La gente confundiendo el verdadero mensaje del reino de Dios. Momento, hermano, el reino de Dios es más que comida y bebida. Muchos usan el reino de Dios solo como comida y bebida aquí en la tierra. Pero el reino de Dios es más que eso. El reino de Dios, hermano, es una vida eterna, futura, preparada a una eternidad que Dios tiene para con nosotros, después que nosotros no podamos hacer nada por nosotros mismos, después de la muerte. Y aquí estamos de pasada, hermano. Y si no entendemos el mensaje que habla Jesús, donde Él habla la palabra de Dios, donde Él explica lo que verdaderamente es el reino de Dios, muchos no logramos entender este reino. Te tengo noticias de esta hora. La salvación de Dios es solo para los que entienden el reino de Dios. La gente que no logró entender esto se quedó atrás. La gente que no logró entender esto seguirá doctrinas de hombres y doctrinas de demonios. La gente que no logró entender esto, hermanos, nosotros lo que necesitamos, miren, nosotros lo que necesitamos es ser libres del pecado. No, nosotros lo que necesitamos es ser libres del pecado. Repito, nosotros lo que necesitamos es sentirlo bien, en paz, por dentro con nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Eso fue lo que vino a hacer Jesús, hermano. He escuchado a algunos predicadores que dicen que bueno, Jesús no vino en un jet porque vino en aquellos años, tuvo que venir en un burrito. Y que si hubiera sido los días de hoy, Jesús hubiera aparecido en un jet último modelo, no sé.
porque Él es el Señor. Pero no lee la escritura lo que habló el profeta Isaías unos años atrás. No podía parecer así ni aún en esta época, porque ya lo había dicho: aparecerá montado en un pollino. ¡Aleluya! ¿Y quién dijo eso? El Señor Jehová, que aparecería montado en un pollino. Y la gente dice: no, es verdad que los tiempos han cambiado. En aquellos días, pues, a la gente a veces opina, hermano, bien rara. No, pues sí, es verdad, tiene razón, sí, los tiempos han cambiado, estamos en el tiempo de la era moderna ahora. Yo creo que viene llegando muy bien. Entonces, están equivocando la palabra del Señor, porque ya Isaías lo había dicho desde 100 años atrás. Llegará a Jerusalén y llegará montado en un pollino, en un burrito. Es más, cuando él vaya y vaya a decir al dueño del pollino, vayan allá y díganle a ese dueño de ese burrito que yo lo necesito, el Señor lo necesita, y se lo va a devolver. Mire, hermano, cuando yo necesito algo, solo lo pide, y a él que no lo quiera, es el problema de él, el Señor lo va a devolver. Y el Señor que lo va a devolver. Imagina qué privilegio, hermano, ese hombre, que el Señor le va a quitar ese pollino, que se pueda cumplir una escritura que estaba escrita ahí en la vida de ese hombre. ¿De dónde iba a aparecer ese pollino? En alguna casa llegó y le dijo: vayan a aquel hombre y díganle que el Señor necesita ese pollino, que lo necesita y que se lo va a devolver. A lo mejor hasta manso regresó ese pollino, hermano, porque llegó al Hijo de Dios. ¿Cuánto vale el nombre del Señor? Aleluya. ¿Quién lo necesita? El Señor. Y una orden, pues, hermano: vayan y díganle que el Señor y te pregunta algo, díganle que el Señor lo necesita. Por eso cuando yo pido algo aquí para la iglesia, para para la obra, yo solo digo: el Señor lo necesita. Allá es tu problema si tú no quieres obedecer y mandar ese pollino. ¿Cuánto vale el nombre del Señor? Aleluya. Ensucian el mensaje de la palabra de Dios. Pero yo voy, hermano, en el oyente, primeramente, porque este oyente, que la palabra de Dios cayó entre el camino, ni siquiera tuvo la oportunidad para conocer la palabra o el reino de Dios. No tuvo la oportunidad, no dio de oportunidad para eso, porque el diablo le quitó lo que había ido sembrado desde un principio. Se lo quitó, se fue, se lo llevó. Aleluya. ¿Cuántos alaban? Diga conmigo: el diablo está enojado conmigo porque no pudo evitar que yo recibiera la palabra de Dios. ¿No te ha fijado, hermano, que a veces el problema más grande de la iglesia está cuando ya se va a dar la predicación, o cuando la gente a recibir el mensaje del Señor? Cualquier obstáculo va a pasar para que la gente no reciba el mensaje de la palabra de Dios, y la gente no entiende eso. ¡Vámonos! Para llegar a este lugar hay obstáculos, por muy sencillo que tú lo veas, porque aquí se recibe el mensaje de la palabra de Dios, y es una palabra fresca, una palabra revelada. Aleluya. Es una palabra que Dios nos da, el mensaje que da la palabra del Señor. Hay predicadores, hermano, que hoy vienen predicando la palabra del Señor, y mira, yo lo he escuchado, hermano, el mismo mensaje que predican en un lado lo predican como en 20 iglesias, hermano. Recibirán instrucciones para decir al Señor: Señor, ¿qué necesidad tiene ese pueblo ahí para hablar esta palabra hoy? Hablarán con Dios. ¿Qué es lo que Dios va a traer al mensaje? Hoy hacen este evangelio como el típico de lo que se venga y vámonos. Sí, yo me recuerdo una vez que nosotros estábamos en un lugar, habíamos ido a una iglesia, y te acuerdas que te preguntó, ¿verdad? ¿Cuántos tuvieron en el lugar que tuve ahora y yo? ¿Cuántos tuvieron? Y ya vienen levantando la mano como 8. Sí, pero que el mensaje son pocos. O sea que él preguntó que cuánto había estado para ver si tiraba el mismo mensaje, y cuando vio que solo era como 8, digo: sí, me lo tiro, vamos a predicar. Tenía otro, pero el Señor me dio el mismo ese. Vamos a predicar un mensaje. Y así los hemos escuchado, hermano. Mira, hoy en día, te voy a decir algo hoy en día, pues tú no lo sepas. No, esta palabra es fuerte, pero yo la voy a decir, hermano, para que la oiga, porque hay muchos que no les gusta que se digan estas cosas. Pero hay personas que predican el evangelio de Jesucristo, que de ninguna manera le interesa a la gente
Lo único que le interesa, hermano, es sacar provecho del evangelio, pero que la gente le interesa que su alma se salve, que la gente reciba la palabra del reino de Dios, o predicar este evangelio como se hacía en los tiempos de antes, eso ya no existe. Por eso que preguntan, ¿y cuántas iglesias van a haber ahí? ¿Y cuánto va a ser la ofrenda? ¿Y cuánto va a haber aquí? Mento, hermano. Pero yo he mirado, sí tiene que haber algunos hombres de Dios, como Pablo cuando predicaba la palabra del Señor, que amaba a la gente, hermano, amaba a las iglesias, les hacía entender el reino de Dios, el peligro del diablo, la falsa secta, la falsa jerarquía, la palabra de Dios, como Pedro, por ejemplo, que el Señor le explicaba el apóstol Pedro cuando ya era un anciano. Porque Jesucristo le había dicho, ¿sabe qué le digo? ¿Sabe qué le digo a Jesús? Mira, ahorita le digo, cuando sea ya más de edad, le digo, a ver, alguien que te va a guiar, le digo. Ahorita no entiendes, le digo. Y por eso que el apóstol Pedro, cuando le escribe a la iglesia que estuvo esparcida por la persecución, en los días de la persecución, que andaban cristianos judíos esparcidos en la persecución, el apóstol Pedro le escribió como anciano. Y le escribió a los líderes, a los pastores, cómo tenían que guiar la grey, la manera de guiar la grey. Y también les explica también a las ovejas, que Jesucristo también a los pastores también. La palabra de Dios tiene de todo, hermano. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos alaban ese nombre? Luego viene Jesucristo en esta palabra y Él continúa explicando a los discípulos la otra parte de la semilla que cayó entre espinos. Aleluya. El diablo está enojado conmigo porque la semilla, la palabra de Dios, no cayó entre espinos, sino que cayó en mi corazón. ¿Cuántos repiten conmigo que la palabra de Dios cayó en su corazón? La palabra de Dios cayó en mi corazón y no cayó en espinos. Estos son los que oyen la palabra. Los mismos hermanos la oyeron, pero ya entonces son ahogados por los afanes, por la riqueza, por los placeres de la vida, y no llevan fruto y la palabra se hace infructuosa. Esto es lo que se llama lo que no le da fruto. Gente que ahoga la palabra por los placeres. Me complazco mejor yo mi carne que cumplir la palabra de Dios. Ahogan la palabra y la palabra se vuelve infructuosa. Entonces, cuando la palabra de Dios cae entre espinos, ¿sabe qué es lo que pasa? La gente ahogan la palabra no da fruto, porque los placeres de la vida y las cosas que hay aquí ahogan la palabra. Antes de haber llegado a esa palabra de los espinos, hay otra palabra que yo la admiro mucho, y eso es lo que yo le digo a la iglesia. Yo me alegro cuando la gente pasa aquí y se reconcilia con Dios, o la gente acerca a Dios, pero yo me alegro cuando yo veo el fruto de una persona que se ha convertido a Cristo. Fruto. ¿Cuáles son esos? Lo que aparece en el versículo 13, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Sí. Qué mensaje de ese predicador, ¿verdad? Me gustó esa palabra que predicó ese predicador. Cómo lo usa Dios a ese hombre con gozo. No, hombre, hacia el reino de Dios. Yo no sabía. Si yo me voy a convertir a Jesucristo, qué palabra de ese predicador, qué mensaje tan más bonito. El Señor me ama. Aleluya. Hasta hace llorar a la gente, hermano. Y la gente pasa, uy, el predicador, porque el predicador trajo una palabra, porque el ungido trajo una palabra profética que cautivó a la audiencia. Pasen todos esos que están ahí, que tienen a Cristo, porque Él murió por tus pecados y Él te ama y Él está contigo. Entonces la gente pasa y la gente pasa con gozo. Oh, hasta hoy mi vida seguirá en esta derrota. De aquí para allá mi vida va a ser diferente, lo dice Él en su corazón y cree, y por el gozo que lleva, así lo hizo Jesucristo en la Biblia. No, pero espérate más adelante.
Mañana te espera la prueba. Aleluya. Hacia Sion irán las naciones cuando vean la casa de Dios, corriendo hacia la paz de su reino, gritando que el Señor ya llegó. Vamos, subamos al monte, vamos a ver al Señor. Vamos, subamos al monte y a los Que Cristo es la Vamos, verdad. subamos al monte, vamos a ver al Nosotros Señor. activamos esa Vamos, verdad subamos en al monte nuestro y corazón. nos guiará. Lávanos con tu fuego santo, que tu fruto pueda brillar. Todos los que en Sion han quedado vivirán por ti en santidad.